tardes, queridos hermanos, que Dios les bendiga. Es lindo poder estar juntos nuevamente, es bueno, dice la Biblia, poder estar juntos y en armonía, disfrutando de la adoración, de la comunión y también de poder recibir su palabra en nuestros corazones. El domingo pasado comenzamos una serie sobre la Navidad titulada El Dios que vino a nosotros, y dijimos que durante 3 domingos vamos a descubrir juntos el Dios que prometió venir, el Dios con nosotros y en tercer lugar el Dios en nosotros. Y el domingo pasado vimos el primero, el Dios que prometió venir. Hicimos un viaje desde la eternidad hasta el pesebre. Dijimos que la Navidad no comenzó en el pesebre de Belén, sino que comenzó en la eternidad. Dios ya había destinado a Jesús para que venga a nacer y morir por nosotros. Hicimos un recorrido por el Antiguo Testamento de las promesas, de las profecías, que todo apuntaban al pesebre de Belén, de que Dios iba a venir a este mundo a salvarnos. Y hoy vamos a ver el segundo tema, que es el Dios con nosotros. Y vamos a Mateo 1:23, que es nuestro texto base en esta noche. El ángel está hablando con José y le dice: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros, significa que Dios dejó un día el cielo para venir a la tierra a habitar, para estar con nosotros. Y para que eso sucediera, Él se tuvo que encarnar en su Hijo Jesucristo. Por eso que Emmanuel, Dios con nosotros, nos habla de encarnación. Y la encarnación nos muestra que Dios cambió el método para relacionarse con el hombre. Hasta este momento Dios se había relacionado con el hombre a través de mensajeros, de profetas, de líderes, a través de voz audible. Pero Él decide cambiar el método y decide venir Él mismo al mundo a tener una relación personal con el hombre, a estar con el hombre. Por eso que la encarnación es la verdad más revolucionaria que ha existido, porque encierra que Dios se hizo hombre, algo totalmente impensado. El Dios de los cielos, el Dios eterno, el Dios santo, un día se iba a ser hombre. Y la encarnación nos muestra en la encarnación, la distancia entre el cielo y la tierra, la distancia entre Dios y el hombre se acortó en un humilde pesebre. Entonces, podemos decir que la historia de la Navidad no es simplemente la historia de un niño que nació, sino del Dios eterno que decidió venir a acercarse a la humanidad caída. Y yo quisiera en esta noche compartir la profundidad que tiene la encarnación. Y este Emmanuel, Dios con nosotros, nos habla de que la encarnación tuvo y tiene 4 propósitos para nosotros, para nuestras vidas, ¿no? Entonces, vamos a ver los 4 propósitos de la encarnación, del Dios con nosotros. Y podríamos decir, Dios con nosotros, ¿para qué? Dios con nosotros, ¿para qué? En primer lugar, Dios con nosotros para revelarse. Hasta el momento, como le dije recién, hasta el momento Dios era invisible y también era inaccesible. Miren lo que dice 1 Timoteo 1:17. Dios siempre fue un ser invisible e inaccesible. Y dice, fíjense lo que dice Timoteo 1:17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal y ¿qué? Invisible,
al único sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y 1 Timoteo 6:16 dice, al único que tiene inmortalidad, que habita en la luz que inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Así que, fíjense que en la encarnación, lo que sucede en la encarnación es que Dios, este Dios invisible, este Dios inaccesible, se hace visible y se hace accesible. Miren lo que dice Juan 1:14, es decir, en primer lugar, entonces Dios se hace visible. Dios a través de la encarnación se hace visible. Dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí Dios se hace visible porque dice, el verbo se hizo carne. Y dice Juan, y vimos. Y esa palabra que cuando dice que Dios se hizo carne, o el verbo se hizo carne, significa que lo que era espiritual, el espíritu se materializó, lo invisible se hizo visible, Dios se manifestó, Dios se reveló, Dios se dio a conocer a través de su Hijo, a través de la encarnación. Por eso Juan dice, y pudimos ver, lo vieron, porque Dios en Cristo se hizo visible. Miren lo que dice Juan 1:18, dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado, ¿a qué? A conocer. A Dios nadie lo vio jamás. ¿Quién lo dio a conocer? Su Hijo Jesús, es decir, Dios encarnado en su Hijo. Así que podemos decir que Jesús es o fue el rostro visible del Dios invisible. Pablo en Colosenses 1:15 dice, hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible. Así que en primer lugar en la encarnación Dios se hace visible, pero en segundo lugar Dios se hace accesible, porque dice el texto que hemos leído, el 1:14, y habitó entre nosotros. Esa palabra habitó significa que acampó, puso su tienda de campaña entre nosotros. Es decir, que Dios en Jesús comenzó a vivir entre nosotros. No solamente que vino para estar, es decir, vino al mundo, estuvo lejos de nosotros, sino que Él vino para estar, para caminar entre nosotros, para sufrir junto con nosotros. Él vino a identificarse con nosotros. Él caminó por las mismas calles y vivió todo lo que cualquier ser humano podía vivir. Él vino a estar con nosotros. Y fíjense que Juan dice que vimos su gloria del unigénito del Padre, dice, lleno de gracia y de verdad. Jesús estaba lleno de gracia. ¿Y quién no se va a querer acercar a una persona llena de gracia, de amor, de misericordia, de verdad? Y por eso que Jesús era un imán para la gente quería estar con Él. Y por eso un día se le acercó a Mateo, es decir, la gente que era despreciada por el mundo, que ni siquiera los hombres se acercaban. Dios a través de Jesús se acercó a un Mateo, a un Zaqueo, a una mujer samaritana, a la mujer adúltera. Se acercaba a los enfermos, a los ciegos, a los sordos, a los paralíticos, a los pobres, a los leprosos, a los niños. Él se acercó a todos. Era Dios acercándose a la gente a través de Jesús. Miren lo que dice 1 Juan 1:1. Juan dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Juan está diciendo aquí que tanto él, los discípulos, como la gente lo pudieron oír a Jesús, lo pudieron ver, lo pudieron contemplar y aún lo pudieron ¿qué? Tocar con sus manos. Y cuando la gente tocaba a Jesús con sus manos, estaba tocando a Dios. Wow, ¿no? El que le pudo tocar a Jesús, tal acercamiento que nadie quizás tuvo la dimensión de que en ese momento estaba
tocando a Dios. Por eso que, mis queridos, en primer lugar, el propósito de la encarnación fue revelarse, darse a conocer ese Dios invisible, inaccesible. Se hizo real, se hizo tangible, se hizo humano, para que hasta nosotros lo podamos tocar. Entonces, en primer lugar, la encarnación sirvió para que Dios se revele al hombre, a la humanidad. Entonces, fíjense que Dios no se limitó a amarnos desde el cielo, sino que su amor lo mostró descendiendo aquí en la tierra. En segundo lugar, primero, Dios con nosotros para revelarse. En segundo lugar, Dios con nosotros para salvarnos. Lucas 19:10 dice: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando ustedes tienen en cuenta la palabra vino, es decir, que Jesús vino, ¿de qué manera vino? Vino a través de la encarnación, por encarnación. Entonces podríamos decir que el Hijo del Hombre se encarnó para buscar y salvar lo que se había perdido. Y fíjense que Dios en su amor no nos pidió que nosotros subamos al cielo para poder tener una relación con Él, sino que Él decidió bajar a nuestro mundo. Y fíjense que todas las religiones del mundo, o en todas las religiones, el hombre intenta llegar a Dios, intenta alcanzar a Dios, es el hombre yendo a Dios. Eso es lo que predican todas las religiones. Vos querés llegar a Dios, tenemos que hacer cosas para llegar a Dios, y entonces el hombre intentando llegar a Dios. Pero Dios con nosotros significa al revés, es Dios viniendo a buscar al hombre. Este es el Evangelio, es Dios buscando al hombre. Por eso que la Navidad no es simplemente que nació un niño, sino que el Dios eterno decidió a buscar a la humanidad. ¿Y por qué? Porque Dios tuvo que tomar la iniciativa. ¿Por qué? Porque el pecado hizo tanto estrago en nuestra vida, corrompió tanto nuestra vida, nuestro corazón, que nos quitó hasta la capacidad de poder buscar a Dios. El hombre no tiene capacidad propia para buscar a Dios. Miren lo que dice en Romanos 3, 10 y 11, dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, y dice, no hay quien que busque a Dios. Por eso que cuando vos te entregaste a Cristo, vos pensabas que vos estabas buscando a Dios, pero no, es Dios buscándote siempre a vos. Entonces, fíjense que Él tomó la iniciativa, Él se encarnó, porque era la única manera que tenía de buscarnos a nosotros, ¿no? Y no solamente dice que Él vino a buscar, sino que vino a salvar, ¿no? Y es interesante, ¿no? Porque la palabra, dijimos que la palabra Emmanuel significa Dios con nosotros. Menos mal que no significa Dios contra nosotros o Dios lejos de nosotros. Emmanuel significa, podríamos así decirlo, Dios salvándonos a nosotros. Dios no vino para estar en contra de nosotros, para estar lejos de nosotros, Él vino a salvarnos. Y fíjense lo que dice Mateo 1, 21 y 23, que lo leemos al principio. Pero es interesante porque dice, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. En este pasaje se unen dos nombres con dos propósitos en una misma persona, y es en la persona de Jesús. Porque fíjense que aparece el nombre a Jesús, se llama Emmanuel, que significa Dios con nosotros, pero también se llama Jesús, y el nombre Jesús, el nombre de Yeshua significa Yahvé salva o Jehová salva o el que salva. Entonces cuando unimos los dos, Emmanuel y Jesús, si unimos los dos significa que Él vino a estar con nosotros para salvarnos. Él vino a nosotros para poder salvarnos. Entonces, esto nos muestra que Dios no solamente vino para estar con nosotros,
para vivir entre nosotros. ¿De qué serviría que Él haya venido a vivir, a estar con nosotros, si Él no venía a salvarnos, si Él no venía a rescatarnos, si Él no venía a quitarnos el problema número uno que tenía el hombre, que es el pecado? Porque dice aquí, porque Él salva, dice el 21, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, Dios no lograba nada con solamente venir y estar con nosotros. Él tenía que venir a salvarnos y por eso Él murió en una cruz para poner fin, para solucionar el problema número uno del hombre, de la mujer, que es el pecado. El pecado corrompió nuestro corazón, el pecado nos esclavizó, el pecado nos condena, el pecado nos destituye de la gloria de Dios. El pecado nos dio muerte espiritual. El pecado nos hizo enemigos de Dios. El pecado nos cerró las puertas del cielo. Y por eso que Jesús vino al mundo a morir por nosotros. Por eso que la cruz no fue un accidente de la encarnación, sino su propósito final. La cruz es el propósito final de la encarnación. El pesebre, podemos decir que apuntaba al Calvario. El final era la cruz. Por eso que Él murió, y no solamente murió, sino que resucitó para ser nuestro Señor y Salvador. Mis queridos, Él vino a morir por vos y por mí. Eso es Emmanuel, Dios con nosotros, para morir por vos y para morir por mí. Por eso que tiene mucha dimensión este Emmanuel, Dios con nosotros. Significa en primer lugar que Él vino a revelarse, a hacerse visible y accesible a nuestras vidas. En segundo lugar, Él se encarnó para poder morir por nosotros y solucionar el problema número uno, que es nuestro pecado. ¿Se escucha mejor así o antes? ¿Lo toco o no? ¿Está? En tercer lugar, entonces, Dios con nosotros para revelarse, Dios con nosotros para salvarnos. En tercer lugar, Dios con nosotros para acompañarnos. Mis queridos, Él se encarnó, Dios se encarnó para experimentar nuestra humanidad y así poder entendernos. Miren lo que dice Hebreos 4:15 al 16. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El versículo 15 dice que Jesús fue tentado, ¿qué? En todo. Es decir, que no hay experiencia humana que Jesús no haya vivido. Vos imaginate, o vos mismo, es decir, las mismas experiencias humanas que vivimos nosotros, Jesús las vivió todas. Es decir, que no hay experiencia humana que Jesús no haya vivido. Y también dice el texto que no pueda compadecerse, es decir, no hay situación en tu vida que Jesús no entienda. Como Él las vivió también, Él las puede entender. Entonces, no hay situación en tu vida que Jesús no entienda, no hay situación en tu vida que Jesús no se compadezca. Podríamos hacer una lista de las cosas que Jesús vivió y experimentó y nos podemos sentir identificados con cada una de ellas. Yo anoté algunas, por ejemplo, que Jesús conoció y experimentó el lloro, la oscuridad, la muerte, la pobreza, la escasez, la debilidad, el dolor, las luchas, la soledad, los dolores, los quebrantos, las heridas, el rechazo, el desierto. Jesús experimentó el abandono, la crítica, el insulto, el abuso, la violencia, el cansancio, la tentación, el sufrimiento, etcétera, etcétera. ¿Sabe qué significa eso? Que no estamos solos. Que Dios está con nosotros.
que Dios nos entiende, que Dios nos comprende. Que cuando nosotros lloramos, que cuando nosotros estamos en un desierto, cuando somos abandonados, cuando somos criticados, cuando hemos sido abusados, Él lo entiende y Él está con nosotros y Él nos ayuda y Él viene con su socorro. Entonces Él está siempre presente en tu dolor. A veces pensamos que Dios es un Dios ausente, pero Él se encarnó. Tenemos que entender que el propósito de la encarnación fue precisamente para eso. Porque si Él no experimentaba lo que experimentamos nosotros, nunca nos hubiera podido entender y comprender lo que nosotros sufrimos como seres humanos. Por eso que cuando vos perdés el trabajo, cuando estás enfermo, cuando tu matrimonio se seca, cuando tus hijos se alejan, cuando hay gente que no te entiende, cuando hay gente que te critica, cuando estás experimentando soledad, abandono o has experimentado rechazo en tu vida, no estás solo. Por eso que dice el texto, acerquémonos ¿qué? Confiadamente. Vos jamás te acercarías, si vos tenés un problema, vos no vas a ir a una persona que no te entiende, no te comprende. O que en vez de ayudarte, te va a retar o te va a decir, vos vas a ir a una persona que vos sabés que te va a entender, que te va a comprender, que te va a ayudar. Y por eso primero dice, mira, Dios es un Dios que se encarnó en su Hijo Jesús para comprenderte, entenderte. Él pasó cada una, vos fuiste abusado, Él también. Vos fuiste criticado, Él también. Es decir, por eso anda tranquilo, anda confiadamente, porque cuando vos le contés tu problema al Señor, Él te va a entender, te va a comprender y es más, te va a ayudar. Lo que nosotros tenemos que hacer es tomar esa herramienta de la oración y acercarnos a Él confiadamente para recibir de Él el apoyo. Cuando tenemos un problema, el primero que se tiene que enterar o el primero que se lo tenemos que contar es a Dios. No a un vecino, no a otro hermano. Al primero que se lo tenemos que decir es a Él, porque es el que mejor nos entiende. Pero hay algo más en esto, de que Él se encargó para acompañarnos. Fíjense la promesa de Mateo 28:20. ¿Se acuerdan que Jesús había resucitado? Y después de resucitado se encuentra con los discípulos y le da la gran comisión que tenían que hacer discípulos. Y Él termina con esta promesa. Cristo resucitado dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros, ¿qué? Todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dice, he aquí, yo estoy, ¿qué? Con vosotros. Es decir que, fíjense que Mateo comienza el Evangelio declarando que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros, y lo termina con la misma promesa, ¿no? Yo estoy con vosotros. Es decir, que todo el Evangelio es un testimonio de la presencia constante de Dios en nuestras vidas. Dios no es un Emmanuel que vino solamente acá a quedarse o a estar y bueno, vino, murió y se fue. No, Emmanuel es el Dios que vino a quedarse con nosotros hasta el final. Cuando Jesús nació, se acercó a nosotros. Cuando Jesús murió, restauró su relación con nosotros. Y cuando Él resucitó, Él prometió su presencia con nosotros. Ese es Emmanuel, el Dios que está con nosotros todos los días hasta el fin. Entonces, Dios es un Dios que se acerca, un Dios que no se aleja, es el Dios que sigue estando al lado de los que creemos, de los que sufrimos, de los que esperamos. Cuando nuestro corazón muchas veces se enfría, su presencia nos anima. Cuando nuestras lágrimas apagan nuestra fe, Él viene a nosotros a decirnos, yo estoy con vos hasta el fin del mundo. Yo estoy con vos. Y esta es la promesa que tenemos de que no importa lo que nos pase, no importa que las circunstancias cambien, Dios no cambia. Dios siempre es igual, Dios está con nosotros, Dios no se asusta de los problemas que tenemos, Dios no se aleja, Dios no huye de nuestros problemas, sino que interviene, interrumpe en nuestra vida. Él entra en lo cotidiano, en lo imperfecto de nuestra vida, en lo roto de nuestra vida,
Y Él te dice, acá estoy. Y estoy con vos. Y estoy con vos hasta el fin. Por eso que la Navidad es recordar que Dios está con nosotros, pero no es el Dios con nosotros del pesebre solamente, sino es el Dios con nosotros de la promesa antes de irse, donde Él prometió que pase lo que pase, Él iba a estar con nosotros siempre hasta el final. Amén. Y en cuarto lugar y último, dijimos el Dios con nosotros para revelarse, el Dios con nosotros para salvarnos, el Dios con nosotros para acompañarnos y por último, el Dios con nosotros para llevarnos al cielo. Apocalipsis 21, 3 y 4 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios, ¿qué? Dios, y anoten todas las veces que aparece Dios con, Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Es hermoso, hermanos, ver que la historia de la salvación comienza con un Dios con nosotros en el pesebre y termina con un Dios con nosotros en el cielo. El pesebre fue el inicio de una promesa perpetua de Jesús de estar con nosotros. Jesús fue Emanuel en el pesebre de Belén, Jesús fue Emanuel en la cruz del Calvario, Jesús es Emanuel hoy en nuestra vida diaria y Jesús es Emanuel, va a ser Emanuel en la eternidad. La encarnación fue con el propósito de que Dios siempre esté con nosotros. Ese fue el sueño de Dios estar con nosotros. Yo no sé por qué, porque nosotros no queremos estar con Él, pero el sueño de Él fue que el hombre pueda vivir con Él por la eternidad. Por eso que es profundo lo de la encarnación, porque Él vino a revelarse, Él vino a salvarnos, Él vino a acompañarnos y también Él vino para un día poder llevarnos con Él al cielo. Quisiera que terminemos reflexionando sobre esto que hemos aprendido en esta noche. Y en primer lugar, dijimos que Dios se encarnó para revelarse a tu vida, para hacerse visible y accesible a tu vida. Entonces la pregunta es, ¿vas a aprovechar la oportunidad de poder conocer a Cristo personalmente? En esta Navidad donde se habla de un Dios con nosotros, de un Dios que se encarnó. Y bueno, esta noche te enteraste de que Él vino para hacerse visible y accesible a tu vida. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a conocer? ¿Le querés conocer? ¿Vas a aprovechar esta oportunidad, esta iniciativa de Dios que Él vino para que vos le conozcas y tengas una relación personal con Él? En segundo lugar, vimos que Dios se encarnó en Jesús para salvar tu vida. Él vino a morir por vos, por tus pecados, para solucionar tu problema eterno. Tu pecado te va a llevar al infierno, tu pecado te condena, tu pecado te cerró las puertas del cielo, tu pecado te esclaviza, tu pecado destruyó tu vida, tu matrimonio, el pecado hace estragos en tu vida, pero Él vino para morir por vos en la cruz, para poner fin al poder del pecado en tu vida y de realmente darte una esperanza. Por eso que la pregunta es, ¿te vas a arrepentir de tus pecados en esta noche y vas a creer en Jesucristo como el único Señor y Salvador de tu vida? Tenés que arrepentirte. Lo único que tenés que hacer es arrepentirte. Él vino, se encarnó, murió, necesitas solamente una respuesta. Y es que vos te arrepientas de tus pecados y reconozcas a Cristo como tu Señor y tu Salvador. En tercer lugar, vimos que Dios se encarnó en Jesús para acompañarte en tu vida. Y la pregunta es, ¿sos consciente de su presencia cada día? ¿Te estás aferrando a esa hermosa promesa de que yo estoy con vos todos los días hasta el fin? ¿Estás usando la herramienta de la oración
para acercarte a Dios y alcanzar el oportuno socorro? ¿Es Dios el primero que se entera de tu problema? ¿Permito que su presencia transforme mis decisiones y mis reacciones? ¿Cuán consciente sos de que realmente yo estoy con vos todos los días hasta el fin? Y por último, vimos que Dios se encarnó en Jesús para llevarte al cielo. ¿Te estás preparando para ese momento? ¿Estás viviendo con la expectativa de su venida? ¿Amás su venida o amás más la tierra? ¿Amás el cielo? ¿Amás a Cristo? Si amás a Cristo, creo que no vemos la hora de poder verle. Y ojalá que ese sea tu corazón en esta noche. De poder pensar en un Dios que hizo tanto. Un Dios que se encarnó, que dejó las glorias, vino a sufrir este mundo para disfrutar una eternidad contigo. Yo hoy me doy el lujo de decir, no, yo prefiero la tierra. Qué lejos estamos de realmente amar a nuestro Señor como Él debería. Y ahora, al participar de los símbolos, vamos a participar de los símbolos en esta noche, que nos recuerdan ese Dios con nosotros. Y al participar de los símbolos, esto nos motive a amar más a Cristo, servir más a Cristo, tener más pasión por Cristo, amar su venida, amar su presencia, amar poder estar todos los días con Él, en comunión, en oración y con su palabra. Oramos al Señor. Señor, bendice tu palabra en esta noche. Que este Dios con nosotros pueda transformar nuestra mente, nuestro corazón. Que tú nos puedas hablar, nos puedas mostrar que todo lo hiciste tú, Señor. Lo hiciste por amor. Que no lo merecíamos, pero tú un día decidiste dejar el cielo para venir aquí a la tierra, a buscarnos, a salvarnos, a acompañarnos en nuestras miserias, para que un día podamos disfrutar plenamente contigo en el cielo. Señor, que tu Espíritu Santo pueda tocar cada corazón, que tú apliques tu palabra a cada necesidad en esta noche. Señor, hay hermanos, hay personas con problemas, con tristeza, con angustias, personas que se sienten solos, desamparados, abandonados, rechazados, tristes. Que en esta noche puedan entender en su corazón que tú les hables a ellos y les digas, yo estoy contigo, yo viví lo que vos estás viviendo. Y te puedo entender, te puedo comprender y te puedo ayudar. Solamente tenés que venir a mí y vas a hallar descanso para tu alma. Bendice tu palabra y también, Señor, vamos a participar de estos símbolos, Señor, que también sea para la gloria de tu nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.